Te damos la bienvenida de parte de nuestra querida iglesia Palabra de Vida. Es nuestra oración que la Palabra de Dios haga su trabajo de transformación y bendición en tu vida. Para más información, consulta nuestra página web. Gracias. Con gran temor que siempre los pastores y los que predican nos paramos aquí en el altar para llevar su palabra. Que Dios tenga misericordia de nosotros cada vez que nos ponemos aquí para poder compartir la palabra y que seamos fieles a ella. Oremos, hermanos, pidámosles al Señor por eso. Padre, Señor, cuán poco somos. Y aún así tú has extendido tu misericordia para que compartamos tu palabra. Que tu palabra es la que convierte, tu palabra es la que transforma. Tu palabra es la que nos renueva, Señor. Padre, yo no tengo la inteligencia, yo no tengo la sabiduría para poder comunicar la verdad y la profundidad, Señor, de tus misterios. Pero tu Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros, Señor. Haz que tu Espíritu me dé las palabras, Señor, correctas para poder hablarle a tu pueblo. Que cumplan el propósito para lo que sean enviadas, Señor, que es para traer a convicción de pecado, llevarlos al arrepentimiento, aquel que no te conoce, Señor, y traerlos a Cristo. Pero aquel que ya te conoce, ayuda, Señor, a que su corazón, su mente sean renovados cada vez más, Señor, para poder ser una imagen gloriosa de Cristo. Cada vez seamos menos nosotros y que sea más Cristo en nosotros. Padre, este mensaje estamos en el tiempo de la Navidad, que no lo pasemos por alto, Señor. Tal vez esta historia las hemos escuchado múltiples veces, pero la profundidad y el misterio del impacto de esta verdad no cambia. Es grande, es un milagro. Y por medio de ese milagro es que nosotros podemos venir ahora delante de ti, Señor, tus hijos. Ayúdame, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hermanos, ¿cuántos de ustedes han podido participar de estas actividades que se llaman los gender reveals o los para conocer el sexo de los hijos? O tal vez han visto videos. Yo por lo menos he participado de alguno de ellos, ya sea en persona o por foros sociales. Y se ha convertido parte de nuestra cultura hoy día. El preparar de una manera bien creativa el poder compartir una noticia de gozo. Estas familias buscan a sus familiares y sus amigos más cercanos a quienes aman. Preparan en los foros sociales, hacen live streams con el propósito de poder comunicar el gran valor que es para ellos y el gran gozo y deleite y la bendición de esa criatura que van a recibir. Procuran crear un ambiente de expectativa, de tensión. Nadie sabe, ni siquiera los mismos padres. Y la pregunta es, ¿será niño o será niña? Y tú ves que entre los foros se comienzan a preguntar y algunos dicen, no, yo creo que va a ser niño, no, yo creo que va a ser niña. Y se forma un entusiasmo gigantesco. Y aunque algunos se hayan equivocado de lo que piensan, como yo me he equivocado, de lo que podría ser si es un niño o una niña, aún en eso hay deleite, disfrute y gozo por la noticia de que va a ser el bebé. Representa un cambio en la vida de esos padres, especialmente si son primerizos. Y todas las familias y todas esas amistades celebran al máximo. Es algo que todo el mundo, wow, qué gozo, ya sabemos qué es, qué bendición, felicidades. Y te deleitas con los padres. Aún así, Dios eligió dar también una maravillosa noticia. De revelar el comienzo del cumplimiento, en otras palabras, las mejores noticias que el ser humano podría escuchar. No revela, no está enfocándose en el género,
sino en la identidad de Él. No lo que representa tan solo para los padres, sino que Dios muestra y revela lo que será para todo el mundo. Y la manera en que lo hace, wow, no hay manera de poder superarlo. No existe manera creativa. Todo esto lo hace con el propósito de traer gloria a Dios. Pero no tan solo eso, sino la más alta gloria a través de Jesús. Y precisamente ese es el título del sermón. La más alta gloria a través de Jesús. Y mientras vamos en estos pasajes de Lucas capítulo 2, versos 8 al 20, nosotros vamos a ver 3 puntos importantes sobre la más alta gloria a través de Jesús. Veremos lo que es un anuncio celestial, una alabanza celestial y una respuesta terrenal. Todo con el propósito de darle la más alta gloria a través de Jesús, a nuestro Dios. Nos encontramos en el Evangelio de Lucas. Lucas no fue, hermanos, uno de los discípulos de Jesús. Lo que sabemos de Lucas a través del Nuevo Testamento es que él era médico y muy amado por Pablo. Y estuvo con el apóstol durante los 2 primeros encarcelamientos romanos y también él era gentil. Lucas escribió su evangelio y lo escribió dirigido a un hombre llamado Teófilo. Y por extensión, ahora nosotros tenemos esa bendición de poder leerlo. El propósito de Lucas lo menciona en el capítulo 1. Dice que fue para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Con ese propósito, hizo su cuidadosa investigación de testigos oculares. Entonces, todo lo que vamos a estar viendo de Lucas son recopilaciones de datos diligentes, inspiradas por el Espíritu Santo para Él ordenarlas y presentarlas y que nosotros los tengamos como evidencias de todos los testigos oculares que se mencionan en el Evangelio de Lucas. Y en esa investigación, nosotros escuchamos de nuestro amado pastor Fidias la semana pasada, de Lucas capítulo 2, versos 1 al 7. Vimos cómo la soberanía de Dios estaba en el proceso del nacimiento de Jesús. Que aún ante los edictos de todos los gobernantes que podrían haber, Dios era el que estaba orquestando todos ellos para que se cumplieran las promesas ya profetizadas. Pero no tan solo eso, sino que también Dios orquestó el lugar donde Jesús iba a nacer. Jesús nació en un pesebre en Belén, un lugar que ninguno de nosotros quisiera que nuestros hijos nacieran en él. Y aún así Dios lo escogió. Y desde ese lugar tal vez rechazado, que nadie quisiera que ninguno de nuestros hijos pasara a nacer en él, ahora Lucas, en estos versículos del 8 al 20, nos traslada de ese pesebre a las afueras. Y desde ese sucio pesebre, Lucas va a los campos que están a las afueras del pueblo. Era de noche y estaba a casi 10 kilómetros al sur de Jerusalén, alrededor de Belén. Habían unos pastores, como leímos anteriormente, cuidando de sus ovejas. Las ovejas se sacaban a los campos durante el día, por la tarde, y las trasladaban a los rediles en la noche, donde los pastores podrían turnarse unos con otros para poder cuidar de sus ovejas. Hermanos, en el Nuevo Testamento, precisamente en esos tiempos, cuando se escribe esto, Lucas documenta, los pastores estaban casi al final de la escalera social. Eran lo más bajo que podrían existir. No se les permitía entrar a la ciudad.
Y el público en general no confiaba en ellos. Pues a menudo muchos de ellos eran ladrones. Eran analfabetos y sin educación. Y cada vez más se les veía como personas deshonestas, poco confiables e indeseables, hasta el punto que no se les permitía testificar en juicios. Debido a que las ovejas también requerían tanto cuidado los 7 días de la semana, a ellos se les hacía difícil poder cumplir con los rituales ceremoniales y las regulaciones que los religiosos fariseos habían implementado. Entonces, ¿qué eran esas consecuencias? Ya no tan solo el pueblo los rechazaba, sino que los religiosos también lo veían como personas que violaban continuamente las leyes religiosas y por tanto los encontraban ceremonialmente impuros. Esto es sumamente importante que nosotros lo veamos. Qué interesante que en ese tiempo así era que veían a los pastores, pero no siempre fue así. De hecho, si ustedes leen en el Antiguo Testamento, hay 2 personajes principales que antes de entrar al servicio de Dios fueron pastores. ¿Quiénes fueron ellos? Entre uno de ellos fue Moisés. Antes que él fuese llamado a ser el portador de la palabra de Dios para llevar al éxodo, para poder libertar al pueblo de Israel, Moisés era pastor. Pero no tan solo él, sino también David, que vemos en 1 Samuel, que fue pastor también de ovejas y fue llamado todavía estando en su servicio como pastor de ovejas. Pero la religiosidad y la pecaminosidad del mundo tornó algo honroso de humildad en algo que era supuestamente impuro, indigno. Ahora, mientras estos pastores estaban haciendo lo que normalmente hacían durante estas largas horas de la noche, pasaban vigilando a su rebaño, se presentó el ángel del Señor. La aparición del ángel venía acompañada de una gloria radiante del Señor. A tal punto que la palabra Lucas nos documenta que estaban aterrorizados. Y esta palabra de estar aterrorizados es que había una intensidad de miedo. ¿Alguna vez ustedes han experimentado una intensidad de miedo? Esto es normal, es una reacción normal de parte de los pastores. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando que era la gloria del Señor, una luz brillante que rodeaba la presencia de Dios mismo, a veces apareciendo como nube, a veces apareciendo como luz brillante y fuego, como vemos en el Antiguo Testamento. Por supuesto tenían que estar aterrados. Era un gran temor. Y no son los únicos. En el Antiguo Testamento vemos un sinnúmero de veces que ángeles y la gloria de Dios se presentan delante de hombres que fueron instrumentos de Dios y su reacción común era de terror. ¿Por qué razón? Porque ellos, al experimentar la presencia de un santo Dios, estaban muy conscientes de su pecaminosidad. Isaías mismo exclamó: ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Pedro mismo exclamó después de presenciar un milagro de Jesús, dice: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Entonces, aún en medio de todo ese terror, miren lo personal que este ángel se extiende, se comunica a estos pastores. Le dicen: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo
el Señor. Os doy nuevas de gran gozo. Cuando nosotros buscamos la definición de estas palabras en el original, lo que está queriendo decir la palabra es evangelizo, que es un sustantivo de evangelio. Ellos están comunicando el evangelio a estos pastores, este ángel. Y dice, hoy, en otras palabras, ha llegado el momento hoy del cumplimiento de esta expectativa profética de la venida del Mesías. Amados, este verso habla de tantas multitudes de títulos cristológicos que no se encuentran unidos en ninguna otra parte excepto en este verso. Os ha nacido en la ciudad de David, Salvador, Mesías, Señor. Nos está mostrando la cristología, una enseñanza, este ángel comunicándole a estos pastores, diciéndole, os ha nacido, revelando la naturaleza humana de Jesús, que Él es 100% hombre. Jesús es de parte del linaje de David, es descendiente de David, como fue profetizado. Él salvará, y hablando de salvará es libertar su pueblo de los pecados. Y precisamente, si se recuerdan de la prédica del pastor Fidias, había hablado de Augusto César, que también afirmaba que él era el salvador del mundo. Pero aquí el ángel está diciendo, este es el verdadero salvador del mundo. Es adecuado, ya que la razón por la cual nació Jesucristo fue para salvar al pueblo de sus pecados. Jesucristo también habla de que Jesús es el Cristo, y es una traducción griega que viene del Antiguo Testamento, que habla del Mesías, el prometido de Israel, el ungido, que eso es lo que significa. Y cuando hablamos de ungido y escuchamos esa palabra, es una persona a quien se le ha puesto un alto cargo, digno de exaltación y honra. ¿Cuáles son estos cargos que se le asignan a Jesús? Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo vemos en Apocalipsis, que nos muestra eso. Que dice que se sentará en el trono de David y reinará para siempre, como Gabriel mismo ya le había anunciado a María. También es ungido como el gran sumo sacerdote. Es asignado ese rol para su pueblo como mediador entre ellos y Dios. Él intercede por nosotros, Hebreos 7:25. Y finalmente es ungido, asignado como profeta, un portavoz, el portavoz más grande y final de Dios. Y lo más asombroso de todo es que le dice, es el Señor. Esto de es el Señor no es una simple designación que nosotros escuchamos hoy día, el Señor Fidias, el Señor Douglas, el Señor Mario. No, de ninguna manera. Aquí está hablando de un título divino a quien se le ha asignado. Decir, en otras palabras, que este niño es el Señor, es decir, que Él es Dios. Hablamos que Él es humano, 100% humano, completamente humano, también es 100% Dios, completamente Dios. Y esta palabra precisamente de el Señor es una referencia traducida que menciona que es kurios, pero cuando vamos al Antiguo Testamento, una de las traducciones más antiguas del hebreo fue en el griego, que le llaman la Septuaginta, y es una traducción del hebreo al griego. Y precisamente esa palabra, kurios, Señor, es la que utilizan en cada una de las designaciones a quien se le menciona como Yahvé. En otras palabras, estamos haciendo una conexión de que al mismo que se le llamaba Dios en el Antiguo Testamento, también se le llama Dios en el Nuevo Testamento en la persona de Jesús. Jesús es Dios. Jesús es el creador de todo. Jesús es el gobernante de todo. En otras palabras,
Cristo aquí lleva lo que nosotros creemos, tenemos esta convicción fiel, ambas naturalezas. Él es completamente hombre, completamente Dios. Nadie que no afirme la plena deidad de Cristo puede llamarse cristiano, ya que su igualdad con el Dios Padre puede ser salvado por Él, según Jesús lo advirtió. Ahora mismo en Juan 8, cuando buscamos, dice, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Romanos 10:9 declara que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con todo tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Jesús es el Señor. Jesús es Dios. El ángel dio a los pastores una señal. No tan solo reveló la identidad verdadera de este niño, sino que también le dice cómo pueden encontrarlo. Encontraréis un niño envuelto en paños y acostado en pesebre. Belén era una ciudad, no era una ciudad muy grande. No había muchos hoteles en los cuales María y José podían haber sido rechazados. Así que lo único que tenían que hacer era encontrar un pesebre donde iban a haber encontrado un niño. Y esa precisamente era la manera de poder identificarlo, porque ningún otro niño nacería en un pesebre. Uno de los puntos más enfatizados que nosotros vemos en los hospitales hoy día, hermanos, cuando vamos a cirugía, cuando están en partos, tiene que estar esterilizada el área, tiene que estar limpia. ¿Por qué razón? Porque solo una pequeña bacteria podría afectar completamente la salud de alguien que se encuentra gravemente enfermo o sus defensas estén bajas, su sistema inmunológico. Y un bebé estaría bien vulnerable a cada una de ellas. Y ahí nosotros vemos también la soberanía de Dios cuidando de la salud de ese bebé para que no recibiera daño alguno. El ángel, cuando les da esta indicación a los pastores, es porque él esperaba de parte de ellos que inmediatamente buscaran a este niño. Porque lo que les dijo era con el propósito de que lo pudieran identificar, encontrar el bebé correcto. También con el propósito de atestiguar la veracidad de estas palabras que el ángel había revelado. Aunque podría haber sido otros recién nacidos en Belén, envueltos en tiras de tela, solo habría uno acostado en un pesebre. Qué interesante el contraste de la humildad de esta cuna y la exaltada identidad anunciada, el camino de humillación y el sufrimiento que le espera. Un niño, Dios, vino, encarnó. Vimos su encarnación y aún así llegó a un lugar que era de humillación. Y era parte de lo que se iba a anunciando el camino de humillación y sufrimiento que le esperaba a Jesús. ¿No les es fascinante, amados, cómo es que Dios decidió anunciar esto a los más humildes y no escogió a los reyes y a los gobernantes? Fue a los pastores, a los más rechazados, pero no informó a los ricos y a los poderosos de la época. Luego de que el ángel dio su anuncio, repentinamente apareció con él una multitud de las huestes celestiales que alaban a Dios, lo que nos lleva a una alabanza celestial. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. La Nueva Biblia de las Américas, me encanta más esta traducción porque es más precisa. Dice, de repente apareció con él una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo,
Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Una gran compañía del ejército celestial. El ejército de los ángeles del cielo, si nosotros leemos el Antiguo Testamento, a menudo se asociaba bíblicamente cuando iban a luchar por Dios y iban a declarar guerra. Y aquí estos ángeles, este ejército de ángeles, en vez de llevar un momento de declaración de guerra, entonan un cántico de paz. Esto es una doxología del cielo. Los comentaristas dicen que es la primera doxología que nosotros vemos de ángeles del cielo comunicando una alabanza al Dios verdadero. Mientras que la mayoría de la doxología, y cuando hablo de doxología, es una alabanza a Dios profunda, mostrando su carácter, revelando quién es Él. Y esta alabanza a Él proviene de los cielos. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. La paz a la que se refiere es la paz que solo el Mesías puede proveer. ¿Por qué paz? Si no estamos hablando de guerras contra el mundo. Porque había una enemistad contra Dios. El mundo tenía enemistad contra Dios. Ninguno de nosotros queremos estar con Dios, sino que Dios mismo tuvo que venir para traernos paz con Él. Aquellos a los que Dios favorece son aquellos a los que Dios revelará su verdad con gracia. Él mismo es quien escoge. El énfasis no está en los padres, sino está en Dios mismo. Él debe ser glorificado y traer la paz a quienes Él elija. Toda la buena voluntad traída a la humanidad a través del nacimiento de Jesús vino por decisión y gracia de Dios solamente. Los ángeles no solo dan el evangelio a los pastores, dan la verdadera identidad de Cristo. Esta maravillosa noticia del nacimiento del Salvador llegó primero al grupo más improbable de personas. Parece como si Dios quisiera llevar una alta teología a las personas de más bajo estándar. Por eso es que nosotros los pastores enseñamos con una mayor solidez posible las verdades profundas de Dios. No queremos de ninguna manera complicarlo, porque si vemos, los ángeles estaban declarando aquí una verdad bien profunda con un lenguaje muy sencillo para transmitir una verdad que transforma. Eso es lo que nosotros buscamos y eso es lo que usted debe buscar cuando enseñe o cuando predique. No hay nada que impida que tú puedas recibir o entender el conocer quién es Dios y la verdad sobre Él. No tu estándar social, no el dinero, no tu educación, no son tus títulos, sino es por la voluntad de Dios mismo, por gracia. La plenitud del evangelio llega a todos aquellos a quien Dios le place revelar esa verdad. No importa cuál sea tu estándar. La verdad es que Lucas nos está mostrando que son los pobres los que reciben, no los educados, ni los poderosos, ni los ricos. Y cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, este ejército celestial, vemos cuál es la respuesta terrenal. Los pastores dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre.
Veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Qué interesante que los pastores no están diciendo lo que el ángel y los ángeles han comunicado. Sabían que el mensaje provenía del Señor mismo, Dios mismo. Cuando la hueste angélica regresa al cielo, los pastores decidieron ir inmediatamente a Belén. Me imagino, ¿dónde quedaron las ovejas? Se quedaron solas. Ellos arrancaron y fueron a ver este asombroso milagro que había sido comunicado por ángeles de parte del Señor. Después de verlo, a María, a José y al niño en el pesebre, los pastores se convirtieron en los primeros evangelistas de la iglesia cristiana. Dios les confió la primera proclamación humana del evangelio de Jesucristo a ellos. Oyeron ellos el evangelio, vinieron a Cristo, vieron, creyeron y proclamaron. Y todos los que oyeron se asombraban. Todo lo que habían dicho los pastores. Los pastores volvieron, se regresaron, dijeron, espérate, ¿dónde nos quedamos con las ovejas? Vamos a regresar, que se nos habían quedado. Pero aún así, volvieron y se regresaron glorificando y exaltando al Señor. Aquí vemos la respuesta de estos pastores, dos aspectos que están bien relacionados con toda persona que llega a Cristo. Oyen la revelación de Dios de que el Salvador ha venido y creen en esa revelación. Actúan en ella porque creen en esa revelación. Creyeron en el mensaje y fueron a confirmarlo por sí mismos ellos. Esto fue muy parecido a la acción de María después de haber escuchado el mensaje de Isabel. Esta actitud es contrastada fuertemente con la de los líderes religiosos que nosotros leemos en Mateo capítulo 2, que escuchan el mensaje y no reaccionan, sino que envían mensajeros. Envían a los mismos sabios para que les traigan información. No toman ningún esfuerzo para conocer a Dios mismo que ha encarnado para vivir, morir y resucitar por nuestros pecados. Después de ver al niño, hicieron correr la voz. Los que oyeron se asombraron. Y esto de asombro es un tema que el Evangelio de Lucas menciona y se extiende a través en múltiples pasajes del Evangelio de Lucas. Si leen el Evangelio completo, hay asombro continuo una y otra vez, mostrando la reacción, lo que hace cuando se escucha el Evangelio. Ahora, María atesoraba todas estas palabras y las meditaba en su corazón. Esto de atesorar estaba refiriéndose a que estaba reflexionando profundamente, guardando en la mente, almacenando con seguridad toda esta información que ella estaba recibiendo. Y meditando en el corazón, estaba reflexionando en tratar de entender e interpretar lo que le estaba sucediendo. Ella tenía mucho que pensar porque tenía en sus manos a un bebé y ese bebé era quien el ángel Gabriel le había dicho que el niño reinaría por siempre. Y a la misma vez reflexionando y meditando en esta información de las palabras del ángel que es el Salvador, Cristo el Señor. ¿Se pueden imaginar eso? En tus manos un bebé. Ella decía, pero mira lo frágil que puede estar. Y este es el Salvador del mundo. No veo que ella todavía podía entender la profundidad de lo que Dios le había asignado a quien cuidar. Los versículos 17 y 20 a nosotros nos ofrece un modelo que los discípulos de Jesús repitieron y nosotros todavía el día de hoy repetimos a lo largo de generaciones.
Los pastores enseñan a otros, a los que han oído y visto. María lo guarda en su corazón y luego los pastores regresan a su casa para contar la gloria de Dios. Desde el momento del nacimiento del Salvador, los que reciben el Salvador han seguido este patrón: enseñar, atesorar, contar y alabar a Dios. Enseñar, atesorar, contar y alabar a Dios. ¿Puedes recordar cuándo fue la última vez que meditaste o viste una respuesta de misericordia de parte de Dios en Jesucristo en tu vida? ¿Recuerdas la última vez que respondiste a ver la gloria de Dios en tu vida? Enseñémosla, atesorémosla y contemplémosla y alabemos a Dios por siempre. Hermanos, y con esto concluyo. La historia de Jesús es nuestra historia. Está contada no tan solo para ellos, sino también para nosotros. Como si hubiéramos estado también ahí, junto con los pastores, esos ángeles glorificando y exaltando al Señor, anunciando sobre la humanidad de Cristo. Cuando la gente ve que todo lo que sucedió, según lo que Dios había dicho a los pastores, ellos y nosotros deberíamos de sentir que Dios hace lo que dice. Esta sensación de asombro debe ser igualada por la nuestra. La mejor manera de mostrar nuestro asombro es con la respuesta de caminar agradecidos y llenos de alabanza. La encarnación de Jesús muestra su valor divino por la forma en que la persona más poderosa de este mundo y de todo el universo vino con total sencillez y humildad. La sencillez tiene un poder divino y Dios muestra su grandeza caminando con nosotros tal y como somos y donde estamos, y no en un aislamiento como los ricos y los poderosos viven. Mientras estamos en este tiempo de Navidad, la historia del nacimiento de Jesús no termina envuelto en este romanticismo de un niño en pañales en un pesebre. A menudo la belleza de la historia de la Navidad se trata como si fuera la historia de Jesús ya completa, terminada, pero no es terminada en ese momento, sino que es el comienzo de que Él vino a este mundo para morir, para vivir una vida perfecta, esa vida que nosotros no pudimos vivir. Y vino no tan solo para que celebremos con las luces y todas estas decoraciones que son hermosas, sino para que recordemos que Él se humilló a sí mismo por amor, para mostrar que ninguno de nosotros podemos ser salvos por nosotros mismos, que solo Dios mismo puede salvarnos. Y toda la obra completa de la salvación la hizo Dios. Y es con el propósito de que el que está aquí hoy, que todavía no ha confesado su pecado, no ha reconocido su rebeldía delante de Dios, yo te imploro, yo te suplico que te arrepientas hoy. Mira que Jesús se tuvo que humillar encarnando esta forma humana, sufriendo enfermedades, sufriendo humillación hasta la muerte y muerte de cruz,
para que tuvieras un camino, una entrada, un acceso al Dios Padre. Estábamos en guerra, pero si todavía tú no has aceptado al Señor, tú no has reconocido el señorío de Jesucristo, todavía estás en contienda con Dios. Pero Dios ha traído las buenas noticias de que puedes encontrar paz y reconciliación en Cristo Jesús. Esa labor ha continuado por siglos, de generaciones en generaciones entre creyentes, compartiendo la bendición de la relación que Él proporciona. Como creyentes, pertenecemos a una larga lista de testigos que se extiende a lo largo de las épocas, hermano, que han alzado sus voces y ofrecido sus almas de agradecimiento por lo que significó este nacimiento. Un día en el cielo, nosotros estaremos cara a cara con hombres y mujeres de todas las generaciones, naciones, y daremos gracias ante Él, proclamando el cumplimiento del evangelio fiel a nuestras vidas. ¿Eso no es digno de celebración? Hagámoslo aquí ahora. Hagámoslo aquí en la tierra. Continuemos celebrando. No esperemos a estar en el cielo. Y mientras estábamos cantando al principio, hagámoslo ahora con este entendimiento, que exaltamos al Señor y le damos gloria a nuestro Dios, porque vino, encarnó. Él sigue siendo rey. Vamos a ponernos de pie y exaltemos a nuestro Dios cantando el verdadero significado de esta Navidad, que es que Jesús vino, que la historia no termina ahí, sino que continúa hasta la cruz y su resurrección, dándonos a nosotros vida eterna. En la tierra canta la celeste voz, con los cielos alabaremos al eterno Rey, cantemos al
Padre, te damos gracias, Señor, por esta obra tan maravillosa de exaltación a ti. Señor, eres tú digno de la más alta gloria y es por medio de Jesucristo. Padre, gracias por esto que tú has cumplido en nuestro amado Jesús, que vino y encarnó, Señor. Se cumplió la palabra profética para salvarnos, para libertarnos, Señor, cumpliendo Él y recibiendo la más alta, digna y honrosa estado, siendo nuestro Rey, siendo nuestro sumo sacerdote, siendo nuestro sacrificio, siendo nuestro Dios. Padre, ayúdanos a poder contemplar esta profundidad. Perdónanos, Señor, cada vez que lo hemos tomado livianamente. Queremos exaltarte plenamente a ti, Señor, por la obra que tú has hecho. Que mientras estamos aquí en esta tierra, continuemos comunicando tu evangelio con gozo, con deleite, con entusiasmo, no deteniéndonos, Señor, para que más personas escuchen la palabra del evangelio, para que más personas vengan a ti, Señor. Tú has escogido a sí mismo como estos pastores rechazados por toda la humanidad, nos has escogido a nosotros, que nosotros no nos merecíamos tampoco tal revelación a nuestras vidas, Señor. Gracias porque por medio de esa revelación ahora Cristo habita en nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder mostrar esa imagen de Cristo en nuestras vidas cada vez más, a nuestros vecinos, en nuestros hogares, en nuestras familias, a toda la tierra, Padre, para poder darte a ti toda la gloria, así como lo expresaban estos ángeles. Señor, te amamos. Gracias. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.